El síndrome del motel, Lucy Bravo. Vamos a hablar de eso hoy. Así es, ya lo escucharon. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros millones de podescuchas, de atolinos que cada semana religiosamente pues sintonizan su podcast de confianza, como debe ser. Y sí, ya escucharon al señor Juan Pablo Delgado. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucy Bravo. Ahora somos dos nada más. Leo, ahora le tocó desayunar con el señor Huitrón. Los chilaquiles. Es que te perdiste, no sé si escuchaste. Pero hubo una serie de acusaciones en tu contra en el podcast pasado, Lucy Bravo. Qué bueno que ya estés mejor del estómago. Ahora le tocó a Leo Arriaga. No me sorprende, la verdad, pero no me importa. No me importa lo que hayan dicho. Gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios hay salud, eso claro, es lo que importa. Es que los probióticos son buenísimos, ¿no? Para liberar todo lo que hay. Todas las malas vibras estomacales. No, el síndrome del motel, para la gente que se pregunta qué fregados fue lo que dijo Juan Pablo. Nos tardamos que 1 hora y 10 en llegar de nuestras casas. Eso es en la Ciudad de México, desde donde vivimos, para llegar a Azteca. Y es porque es 15 de febrero y es el síndrome del motel. La gente se apendejó y manejó mal. Estaba bloqueado todo. Pues esa es una teoría. Claramente el señor hizo investigación de campo y viene precisamente del motel. Se nota. No. Y, bueno, sí, ¿qué, Huitrón? No pasa nada, aquí viva el amor. Love is Somos love. Adultos en este espacio. Exactamente. No, y la verdad es que ya en temas un poquito pues menos agradables, ¿no? Porque sí, venimos del Día del Amor y la Amistad, todo muy bien, pero pues la verdad ya estamos acercándonos peligrosamente a una fecha muy importante que tiene que ver con dos personas que claramente no se enviaron una tarjeta de San Valentín. No, ni de chiste, Lucy Bravo. Putin y Zelensky. Es increíble, bueno, primero lo rápido que pasa el tiempo, pero a la vez lo lento que puede parecer, sobre todo para aquellos que en estos momentos pues siguen defendiendo su territorio y pues que no hay señales de que esto vaya a ceder hasta ahora, pues, en un futuro próximo. Está muy cabrón como ¿cómo dice el dicho de señoras? Uno propone, Putin propone y Dios dispone. No, a ver, lo que estamos viendo a 2 años de la invasión de Ucrania, Lucy, digo, tú estuviste allá incluso, tú lo viviste en carne propia, chingados. Es que es una guerra completamente estancada. Ya incluso corrieron al principal general de las Fuerzas Armadas de Ucrania porque se atrevió a decir, bueno, entre otros errores que se han cometido, pues que no, que esto está completamente en un impasse. O sea, no hay manera de romper las líneas defensivas rusas, ni los rusos de romper las líneas defensivas de Ucrania. Y entonces tienes, en este mismo momento, mientras hablamos, con un pinche frío de la fregada en Ucrania, a miles y miles de tropas sentadas en trincheras, sin poder avanzar, sin poder hacer nada. Una guerra de trincheras que te habla así de la lucha, pues, simplemente por centímetros de tierra. O sea, de eso se tratan las guerras de trincheras, ¿no? O sea, que realmente es un avance lento, doloroso, sumamente difícil, costoso. Pero es que, a ver, todo esto era prácticamente un hecho que iba a suceder, sobre todo de cara a este año, este mendigo 2024, que ya se los dijimos también en su momento en el Atole, pues iba a ser decisivo en muchos sentidos, pues por ciertos personajes, ¿no? Y por ciertos calendarios políticos que tienen que ver con una elección presidencial en Estados Unidos. Y entonces, pues está en el aire, ¿no? ¿Qué va a hacer Estados Unidos con la ayuda militar a Ucrania? ¿Van a dejar de apoyarlos? ¿Y por qué no? Pues muy probablemente sí, Lucy Bravo. Bueno, a ver, eso lo sabemos. Ya hasta tenemos a un Trump que dice que de llegar a la presidencia ni siquiera va a defender a sus socios de la OTAN. Hay que hablar de eso, ¿eh? Nada más recordarle a la gente. Hay que hablar de muchas cosas. Hay que recordarle a la gente las recientes frases de Donald Trump, donde en un rally está hablando precisamente de cómo está completamente, más bien estaba recordando una conversación que tuvo con un líder de algún país de la OTAN. Y le dice este personaje, que no mencionó el nombre: oye, si no incrementamos nuestro gasto militar, porque todo el mundo supuestamente debe gastar aproximadamente el 4% en defensa para la defensa comunitaria de la OTAN, ¿me defenderías? Y Donald Trump dice: por supuesto que no, porque serías un delincuente. Moroso. Exacto. Y más bien le diría a Putin, a Vladimir Putin, que puede hacer lo que se le dé su chingada gana, que te invada. Hazme
el recabrón favor, Lucy Bravo. Eso es nuestro 2024 y apenas es febrero, Entonces, muchachos. Claramente, creo yo que lo que mencionas de el peligro de un regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, por muchas otras razones, en este conflicto de Ucrania sería el factor decisivo que va a mover la balanza hacia la victoria de Vladimir Putin. Que en realidad, a ver, o sea, ya por eso te decía, tenemos que hablar de muchas cosas, porque hace unas últimas semanas, bueno, pues sumamente convulsas, porque no es casualidad que a unas semanas de este segundo aniversario y mientras precisamente se está discutiendo un nuevo paquete de ayuda militar que podría ser el último para Ucrania por parte de Estados Unidos, pues cierto personaje, no sé si les suene, si lo hayan visto, haya decidido salir pues de la oscuridad y haya decidido sentarse a dar una entrevista, una cátedra, ¿no?, de 3 horas de la historia y de su visión de, pues, del pueblo ucraniano que en realidad nunca realmente debió existir, nunca existió, es más, no es. ¿Qué es Ucrania? Una visión mentirosa. Rusia. Hay que advertirle a los porque, atolinos. Sí, a ver, señoras, señores, el señor Vladimir Putin, presidente ruso, dio una entrevista a Tucker Carlson. A ver, Tucker Carlson, digo, no por nada, ya de ahí empezamos mal. Amigo de la casa, ¿no? Claro, a ver, ¿quién mejor para ser tu propagandista que el propio Carlson? Y la verdad es que, si bien no dijo nada nuevo, lo que sí nos mostró es un nuevo nivel aún más delirante de la realidad alterna que existe en Rusia con respecto al mundo y evidentemente a Ucrania. Ese es el síndrome de palacio, yo creo. Estos delirios que te dan cuando vives en un palacio, lo estamos viviendo nosotros en carne propia aquí en México, y también cuando vives en el Kremlin, aislado completamente de la gente, de la sociedad, de asesores competentes que te digan que lo que estás pensando y diciendo son reverendas y absolutas pendejadas. Bueno, sí, básicamente ese es el síndrome resumen. de palacio, como el síndrome del motel. Ya llevamos 2 síndromes hoy, Lucy Bravo. Exacto. Unos, bueno, y seguramente estarán relacionados. La verdad es que... No quiero pensar en eso, güey. La verdad es que no nos puede sorprender porque sí, ya lo decías. O sea, una cosa es el delirio y otra cosa es que pues se lleve ya a la realidad, o sea, a la acción, que estos hombres, hombres poderosos, pues intenten implementar su visión de la realidad o más bien forzarla como tal al resto del mundo, ¿no? O sea, ya estás hablando de, bueno, millones de vidas que evidentemente pues han sido trastocadas, las pérdidas inimaginables de territorio y por supuesto el hecho de que en estos momentos sí los ucranianos pues siguen luchando con las pocas armas que tienen, porque la realidad es esa. A ver, sabíamos desde el inicio que los pronósticos estaban en su contra, no les daban más de 5 días a los ucranianos, eso también hay que reconocérselos, o sea, el mundo entero creía que Rusia, ¿no? El segundo poder militar más grande del mundo, supuestamente, iba claro, a aplastar, iba a arrasar con el territorio ucraniano, algo que no ocurrió. Ahora, de ahí a que realmente los ucranianos puedan ganar esta guerra en este año o en el futuro próximo, evidentemente no es el caso. Ahora, tú mencionabas, Lucy Bravo, perdón que te interrumpa, de esta guerra que se ha vuelto muy lenta, muy dolorosa, pero también muy tediosa, creo yo, para la raza. Para la raza como nosotros, no obviamente para los soldados que arriesgan su vida. Porque es un conflicto que ya salió de los titulares de los periódicos. ¿Hace cuánto, incluso aquí en Fuerza Informativa Azteca, no hablamos del conflicto en Ucrania? Porque la gente dice, pues no está pasando nada. Pero más bien, yo creo que ahorita es el momento, bien lo mencionas, decisivo, porque ya es una guerra psicológica, una guerra de aguante. A ver quién chingados aguanta más, estando en temperaturas frígidas, ahí, no sé si esa palabra existe en español, heladas, estando sin raciones, sin municiones, sin armamento, con la presión y la tensión de poder morir en cualquier momento con un dron que te tire una bomba. Entonces, es muy importante, creo yo, volver a posicionar este tema
porque ya lo hemos dicho varias veces, el futuro de la democracia y la libertad, no solamente de Ucrania, sino del resto de Europa, está ahora sí que pendiendo de ese hilo, de que los ucranianos aguanten. Sí, la realidad es que siempre, creo yo, esa fue la apuesta de Putin a partir del momento en el que se dio cuenta que su estrategia era fallida. Su estrategia militar en esos primeros, te estoy hablando, 5, 10 días, si quieres, de invasión, y que se dio cuenta que realmente pues no ocurrió lo que él creía que iba a ocurrir, o sea, realmente su apuesta era: nosotros vamos a entrar y nos van a recibir como héroes, como un ejército que vino a liberarlos, ¿no? De un supuesto yugo, ¿no? Imaginario que se inventó, de un régimen neonazi, un régimen opresor, genocida. Bueno, que son puras mentiras, cabe evidentemente, recordar. ¿no? Pero sí creía que al menos el factor histórico, el factor de alguna manera cultural, evidentemente los lazos que unen a los ucranianos y los rusos, pues iban a jugar un papel, y que de alguna forma para ellos iba a decir como, bueno, pues da igual, ¿no? Es lo mismo si somos rusos o ucranianos, pero no, evidentemente no era el caso. Entonces ya a partir del momento que se dio cuenta también de las deficiencias de sus estructuras de mando en el ejército, pues le apostó a eso. Pues prácticamente tiene, aunque suene muy crudo, pero es así, digamos, la visión del ejército ruso. Tienen carne de cañón de sobra, o sea, ellos no tienen problema en movilizar hasta millones. Hasta los prisioneros, claro. Claro, los de reos personas, de jóvenes, etcétera. Mientras que los ucranianos claramente, pues no tienen esas opciones. Y del armamento, pues ni hablamos, ¿no? A ver, era obvio que Ucrania iba a tener que conseguir ayuda y armas como fuera. Ahora, yo creo que sí y vale mucho la pena sí recordar sobre todo esos primeros días de la invasión, porque fueron momentos en donde pues el mundo entero aprendió muchísimas lecciones de Ucrania, porque una cosa es un poder, o sea, el poderío militar, una cosa es el poderío que representa Rusia o incluso una figura como Vladimir Putin, y otra cosa es pues la voluntad de la gente. O sea, es impresionante lo que ocurrió en esos primeros días, porque la historia que nos cuentan es Estados Unidos, Europa, todo el mundo salió conspirando contra Rusia. No, más allá de eso, todo el mundo salió en auxilio, en defensa de Ucrania. No, la realidad es que todos estaban como esperando a ver si sí o si no, para soltarles algo de ayuda, para enviarles unos cuantos tanques y municiones, porque no confiaban en la voluntad y en la capacidad de los ucranianos. Y es muy importante decir que, como bien comentaba Lucy, todo el mundo creyó, ya lo mencionaste, que esto iba a durar 5 días. Bueno, la situación lleva más de 700 días desarrollándose, este conflicto. De 5 días que todo el mundo, todos los analistas, todos los expertos decían claramente Putin se va a merendar a Zelensky y a su país. Bueno, 700 días después estamos viendo que ese no es el caso. Lo que está cabrón, impresionantemente cabrón de los ucranianos. Tan no es el caso que el propio Putin sale, ¿no? En esta entrevista, en un claro ejercicio de propaganda vil y pura. No, dejen ustedes sus clases de historia, ¿no? Porque se aventó como 40 minutos. ¿A quién me recuerda eso, chingo? Es el síndrome de Palacio. Sí, no, para nosotros eso es un juego de niños. O sea, la verdad es que cuando todos los periodistas se estaban quejando amargamente de Putin, o la conferencia que dio en diciembre también, que duró como 4 horas, nosotros como, por favor. Todos los días, chingados. Todos los pinches días aquí, güey. Pero es muy interesante también la parte en la que Carlson le pregunta directamente, ¿estás dispuesto a negociar? O sea, ¿qué va a pasar? Etcétera. Y Putin lo dice. O sea, nosotros en estos momentos estamos dispuestos a negociar, quedarnos con el territorio obtenido, hasta el momento ocupado. Y a ver, claro, algo que claramente pues te dice mucho. De entrada, el hecho de que Putin en estos momentos esté dispuesto a, pues ahora sí que aceptar sus derrotas y decir, bueno, hasta aquí llegó, vamos a sacar las cuentas, tú
cada quien su golpe, ¿no? Tú te vas con tus pérdidas, yo con las mías, pero me quedo con este pedacito de tierra, entonces puedo vender que sí lo logramos, que sí hay victoria, no sé qué. Y de paso, pues también compro tiempo para después planear mi siguiente invasión, porque pues soy una persona muy inquieta y pues me aburro. Y por otro lado, lo que podría ocurrir efectivamente si llega Donald Trump. O sea, yo sí veo claramente un escenario en el que Putin, y no lo dijo abiertamente porque incluso se lo preguntó, le dijo, a ver, pero tú no quieres negociar con Zelensky, tú quieres negociar con Estados Unidos. Y Putin simplemente como que lo ignoró y y se dedicó y se centró en su mensaje y en su propaganda. Pero eso es claramente lo que él quiere. O sea, él no se va a sentar jamás a negociar con un Zelensky porque, a ver, Zelensky representa para él pues una de las mayores humillaciones en su vida, en su historia, en su carrera, en su legado. Entonces, o sea, para él, qué mejor que sentarse a negociar con Donald Trump. Ahora, a mí, volviendo un poco a la entrevista de Tucker Carlson, que causó muchísimo revuelo, y más porque no lo dejó ni hablar al pendejo de Tucker, que él iba con toda la intención, hizo todo un promocional diciendo voy a sentarme a preguntarle las cosas duras a Vladimir Putin. Pues no lo dejó preguntarle nada porque habló de corrido como las 2 horas, ¿no? O 3 que duró la entrevista. Ahora, pero a mí lo que me llama mucho la atención, Lucy Bravo, sí es este tema que estamos tratando del delirio del poder. Ya sabes la frase de el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues el poder apendeja y el poder absoluto apendeja absolutamente también, güey. Porque estos otros datos, entrecomillados, que tiene Vladimir Putin, esta visión de la historia completamente tergiversada y mentirosa que tiene Vladimir Putin, es el síndrome de Palacio que también vemos aquí y también vemos en otros países del mundo, en la India y demás, en China, que ahorita está pasando por una crisis económica cabrona, y los líderes simplemente no pueden ver la realidad y se empeñan a continuar con estrategias, con acciones que no están dando los resultados que ellos esperan. Pero aún así no pueden cambiar su forma de pensar porque están apendejados absolutamente. Aferrados. Aferrados, viejos, aferrados. Ya, no, en verdad, aferrados al poder. Y a ver, ni siquiera te tienes que ir tan lejos. O sea, la elección presidencial en Estados Unidos también. En esta última semana, ¿por qué no? Salió a la luz lo que todos ya sabíamos, que básicamente esto se va a tratar de una elección entre la senilidad y el delirio. ¿Qué prefieres? ¿Uno que se le van las cabras o otro que simplemente es un lunático? Entonces, al final es, ¿por qué? O sea, en verdad, de un país ¡ay, qué chingaderas! De millones de personas, estos son los únicos dos que el pueblo estadounidense cree merecen y son capaces de dirigir al país y al, ¿no?, ejército más grande del mundo. Pues, ¿en qué momento permitimos esto? ¿En qué momento las instituciones, el sistema, los partidos dejaron de servir a la gente, al pueblo, a la democracia y se convirtieron en simplemente un club? Y una casa de ancianos de retiro. Sí, así, tal cual. Oye, pero a ver, lo que no estamos tratando, pero yo no sé cuál sea tu visión al respecto, Lucy Bravo. Hay elecciones en Rusia, que obviamente ya están planchadas, las va a ganar Vladimir Putin, y hay elecciones también en Ucrania este mismo año, donde Zelensky las ha estado pateando un poco, porque obviamente están en estado de crisis, estado de emergencia, y pues hacer una elección donde 1/3 de tu país esté bajo ocupación rusa, pues está también medio cabrón. ¿Tú crees que hay manera de que Vladimir Putin en el corto plazo sufra un golpe de estado? ¿Un golpe de palacio y lo saquen a patadas? Porque, a ver, la economía de Rusia tampoco la está pasando tan bien. Se han gastado, bueno, miles de millones de rublos, en su caso, en pagar esta pinche guerra fallida en todos los sentidos. Más de 100,000 personas, particularmente jóvenes, han muerto o están heridos por la guerra. Ha perdido 2/3 partes de sus tanques y su armamento pesado. A ver, yo no, me imagino que hay
muchas personas en los altos círculos del poder diciendo, este cabrón lo tenemos que quitar, güey. Nos estamos yendo a la ruina por culpa de este cabrón, güey. Yo no sé si tú, después de lo que pasó con Prigozhin el año pasado, que hizo una insurrección y marchó con sus tropas a las afueras de Moscú, que algo pudiera pasar este año donde algún general diga, ¿sabes qué, señor Putin? Chingue usted a su madre, va para afuera. No, a ver, definitivamente no. Yo creo que si no ocurrió precisamente con este golpe fallido o esta marcha fallida de Prigozhin. La marcha de la democracia. De la dignidad. Era la marcha de la sí, dignidad. Era la marcha de la dignidad. No, la de la democracia es la de ayer. La verdad es que no va a ocurrir. Mucho menos ahora porque ya la balanza se está inclinando, al menos en términos de la opinión pública, sobre todo para una audiencia rusa, pues se está inclinando a favor de Putin porque pues prácticamente la narrativa es, pues nuestro objetivo se está logrando y si nos toma 5 años en lugar de 5 días, pues no importa, porque es algo que es una guerra justificada históricamente, hasta religiosamente, lo que tú me digas. Entonces, eso sí, la verdad, yo no lo veo. En todo caso, yo creo que la posibilidad de estas fisuras podría darse más bien del lado ucraniano, y ya lo estamos viendo. O sea, incluso desde hace varios meses han crecido las críticas en torno a Zelensky por parte de incluso su círculo, pues digamos, más cercano, o incluso de otros líderes. El propio alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, lo criticó abiertamente de ser que pues prácticamente lo llamó un dictador. Obviamente el propio pues jefe de las Fuerzas Armadas, que fue recientemente removido, en una entrevista que dio al Economist, pues también criticando a Zelensky, pero más allá de eso, pues criticando, digamos, pues el impasse en el que se encuentra la guerra, y no por sus incapacidades, sino por un tema de que Zelensky no logró conseguir más ayuda militar, no logró conseguir equipo, tecnología, aviones, y eso pues es la chamba de Zelensky. O sea, yo me encargo de pelearme en el terreno, tú consígueme las armas. Claro. Ese fue el acuerdo pues prácticamente desde el inicio. Entonces, ahí entró obviamente también un tema de una guerra de egos, porque efectivamente es pues en estos momentos más popular, digamos, en Ucrania, el jefe de las Fuerzas Armadas que el propio Zelensky. Entonces llega el momento, lo cambia las fichas y pone ahora al frente a uno que hasta ahora estaba encargado de movilizar, digamos, las fuerzas terrestres, sobre todo en batallas que ni siquiera son, digamos, como una muestra o un botón de muestra de victoria. O sea, él el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas estuvo al frente de la batalla de Bakhmut, que, bueno, sabemos no dio los resultados esperados y fue básicamente una masacre. Le llaman el carnicero. El carnicero. Cabrón. Y no por matar a los otros, sino por matar a sus propias tropas y mandarlas al suicidio, prácticamente. Realmente no se justifica, digamos, militarmente hablando, pues ese reacomodo. Es más bien, yo creo, un tema político. Y entonces, cuando ya empiezas a ver esas fisuras, pues obviamente del lado que agredido, pues se va a complicar muchísimo la situación. O sea, evidentemente, al haber declarado estado de emergencia por la guerra, pues las elecciones se suspenden. A pesar de que sí tocaban o tocan este año, pues hasta ahora están suspendidas. Pero va a crecer tanto la presión, creo yo, va a llegar un punto en el que Zelensky va a tener que tomar una decisión. Sin embargo, yo sí no veo que un cambio de mando pues sea lo más adecuado, porque si nos guste o no, Zelensky es el rostro de la defensa y del pueblo ucraniano, es el rostro de la resiliencia, es el comediante que se convirtió en héroe, es el que decidió quedarse cuando todo el mundo le estaba ofreciendo asilo en diferentes países, es el que le dio una lección a Putin de que no importa que te metas con alguien más chico, es el underdog, es nadie que pueda llegar a reemplazarlo va a generar pues ese nivel de empatía y de popularidad. Le guste a quien le guste o le pese a quien le pese. Entonces
va a seguir siendo, y creo yo tendría que ser así, pues un duelo entre Zelensky y Putin. Ya cuando metes a Trump ahí No, ya valió madre todo. Ya ahí es cuando ya todo se va al carajo. Mira, ¿sabes qué? Ahí te va una idea chingona. Bueno, a los ucranianos que nos están escuchando, saludos desde Ciudad de México. Deberían de poner, mira lo que te voy a decir, Lucy Bravo, a una mujer en la presidencia de Ucrania. Una pinche, y se vuelve, ahora sí, la doncella de Kiev, güey. La nueva Juana de Arco, cabrón. Combatiendo al pinche tirano Putin, misógino, retrógrada y la fregada. Ahí se abría lana. Esa es mi opinión. Pues mira, ya a estas alturas, todo Para lo que absolutamente. valga. Ahorita todo puede pasar. Sí, a ver, este segundo aniversario pues solo nos recuerda lo difícil que resultan como estas explicaciones simplonas o estas lecciones de historia alternativa. Claro. Estas datos alternativos, estas fake news. O sea, todo eso en realidad nada tiene que ver con lo que están viviendo los soldados en las trincheras, las mujeres ucranianas desplazadas, los refugiados, los niños que perdieron a sus padres, los niños que fueron secuestrados por el ejército ruso y trasladados a estos campos de adoctrinamiento. O sea, eso nada tiene, a ellos no les importa lo que Putin le esté diciendo en una entrevista a Tucker Carlson, ¿no? O sea, para ellos es mi tierra, mi territorio, mi patria, mi país, y yo voy a dar la vida para defenderlo. Y si la historia nos ha demostrado algo, es que no importa el tamaño pues, del país agredido, no importa el tamaño del adversario, porque si se trata de defender... ¿Quién tiene los aguacates más grandes, si Lucy Bravo? De eso se trata. tu patria, contra eso la verdad es que sí. No hay quien pueda, ni siquiera los grandes ejércitos. A ver, históricamente ninguna invasión por parte de un gran ejército ha funcionado. Y si los afganos algo le mostraron a los rusos, y en esta famosa frase, ¿no? Ustedes pueden tener ustedes pueden tener los relojes, pero nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces los ucranianos, aún si llega un Trump y los obliga a negociar y demás, pues van a resistir hasta el final de los tiempos. O sea, no hay otra. Estoy muy de acuerdo. Y si la gente se pregunta por qué la gente rusa, la sociedad, no se está levantando, bueno, por dos razones principalmente. Bueno, tres razones. Una, porque te meten al bote. Dos, porque todos los medios de comunicación están controlados por Vladimir Putin y el Kremlin. Y tres, porque las propias escuelas llevan un currículum con la historia retorcida, tergiversada y mentirosa que Vladimir Putin predica con Tucker Carlson o a quien le pregunte en la calle, ¿no? Esto, nada más se los digo, atolinos y atolinas, tiene cierto eco con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Un gobierno que ya tiene a la nueva escuela mexicana, que quiere imponer mucha mayor presión y control sobre los medios de comunicación y que tiene una versión retorcida de la historia. Sumen todos, señores, nos acercamos a ser Rusia aquí en México. Mi camarada, ¿cómo dijo el presidente en su momento, doctor Huitrón? Andrés Manuelovich. Ah, exacto, Andrés Manuelovich. Ándele. Pues bueno, ya ves que ya andamos también nosotros negociando la ayuda humanitaria en Gaza, que no nos metamos al conflicto ruso. Bueno, ya es cosa de menos. Es lo de menos. Pues arranquémonos con las dosis. Está cabrón. De 5 días a 700, raza. Y yo sé que este conflicto ya salió de la mente de muchas personas. Ahorita está de moda el conflicto en Palestina, el conflicto contra Israel. Pero yo creo que este conflicto de Ucrania y de Rusia es por creces geopolíticamente más importante. Aquí se va a demostrar si un país que invade a otro, que se roba parte de su territorio, que asesina y tortura a las personas de ese territorio, se puede salir con la suya. Hasta ahorita, Ucrania, 700 días después, le está demostrando a Vladimir Putin que no, cabrón. Que existe una cosa que se llama derecho internacional y leyes internacionales y se tienen que cumplir.
China está viendo esto, viendo si invade a Taiwán. Hay otros dictadorcillos seguramente en el mundo esperando el resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia para ver si hacen su propia movida y se chingan una nalguita de su vecino. Tenemos que detener a Vladimir Putin porque, ahora sí, yo te lo digo, Lucy Bravo, se lo repito a tolinos, el futuro del orden internacional y de la democracia europea está en juego. Ahí nomás, chingados. Me encanta y sí, tienes toda la razón. Yo simplemente diría que estas últimas 2 semanas, digo, más allá de lo que ya platicamos, que han sido decisivas y obviamente con respecto a esta fecha conmemorativa, a mí la verdad con lo que más me quedo es que Putin quizás nadie le ayudó a entender, o Putin quizás nunca calculó que en su intento por una vez más imponer su narrativa, su visión, su mensaje, se convirtió en estos momentos en el mejor propagandista, pero de la causa ucraniana. O sea, el hecho de que saliera otra vez a los micrófonos a recordarnos lo que es el síndrome del palacio, a recordarnos el peligro de un hombre delirante y demás, y sobre todo de lo que está en juego, pues no se hubieran movilizado y no hubieran sentido la presión en Estados Unidos para entrarle otra vez al tema de la ayuda militar a Ucrania. Es impresionante, pues prácticamente cómo pues le salió al revés, evidentemente, la estrategia, y me alegra porque una vez más el foco de atención se volcó y se tornó hacia el conflicto en Ucrania, que ya había pasado, pues obviamente a último término, ya nadie se acuerda de lo que está ocurriendo ahí, y pues gracias a Putin, una vez más, el mundo está con los ucranianos. Moraleja, síndrome de palacio, igual de peligroso que el síndrome del motel, Lucy Bravo. ¿Ya estamos, comadre? Pues sí, nos hubiéramos ahorrado entonces los últimos 30 minutos. Y mira, desde el inicio. A pendeja, señores, a pendeja. Ahí está. A pendeja, muy cabrón. Venía escuchando YouTube, ¿tú lo fuiste a ver a la Esfera? Sí, señor. Entonces, hay que disfrutar lo poco que nos queda antes de que se acabe el mundo. Es correcto. Entonces, escuchen esta rolita, raza, que según yo tiene algo que ver con la guerra. Sí, seguramente sí. New Year's Day, cabrón, de YouTube. El álbum es War 1983, ni más ni menos, Lucy. Tú ni habías nacido, ni yo tampoco, chingados. No, tú sí, no te hagas. Pero Putin ya era un pinche genocida, seguramente, para esas pinches fechas. Con madre plática. Gracias, Tolinos. ¿Nada más? No, nada más. Hasta la próxima.